su líder principal era miembro de Al-Qaeda, ¿no? Y formó el frente Al-Nusra, digamos, sería Al-Qaeda en Siria. Y bueno, hasta nuestro día, digamos que se fue reinventando. Ya son las 11:03, nos indica nuestro operador que se encuentra en línea, Graciela Trever, para hacer la columna de economía de los días sábados. Muy buen día, Graciela, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están ustedes? Muy bien, Graciela, muy bien. Bueno, justamente por estos días se cumplió un año de la asunción del gobierno al gobierno nacional de Javier Milei, y bueno, queríamos repasar, ya habíamos hecho en el sábado pasado un repaso más político, ahora queremos hacer un repaso de los hechos acontecidos, pero en materia económica, y bueno, te dejamos la temática para que vos lo desarrolles. Bueno, ¿cómo están? Bueno, vamos al clásico balance del año, ¿no es cierto? Exacto. Que la verdad que este año, la verdad que están los dos extremos, no sabemos si ha sido corto o largo, ¿no? Larguísimo cuando nos ponemos a detallar todos los acontecimientos que han pasado, que digamos en términos políticos y económicos han sido muchos, ¿no? Mucho para absorber, sobre todo para quienes han sido los principales afectados de esta nueva reinstauración de las políticas neoliberales, con un vértigo, digamos, importante, ¿no? Le han impreso una velocidad importante a lo que podríamos llamar un ajuste para los bolsillos de los argentinos y argentinas, ¿no? Bueno, como es largo el tema que me han... Sí, es un tema complejo para todo lo que pasó, la sí. verdad que excedería Lo más el poco tiempo resaltante, en que resumen. tenemos. Vamos a tratar de hacer un pantallazo. Bien, y para eso vamos a tratar de ver cuáles han sido los logros y cuáles, a la vista nuestra, son los problemas y los costos de esos logros, ¿no? Bueno, en general en todos los portales, los medios y periodísticos especializados se destaca como logro principal el eje de la propuesta de este proyecto, que es el control de la inflación y el superávit fiscal, ¿no es cierto? Bueno, en cuanto a eso, tenemos que recordar que esta gestión comenzó con un ajuste del tipo de cambio del 118%, que, bueno, juntamente con las medidas de desregulación total de la economía, de los precios de la economía, de algunos precios de la economía, digamos, pero los precios que favorecen al sector empresario, tuvieron un impacto importante en los precios, y comienza con inflaciones, lleva los guarismos inflacionarios al 25,5 en diciembre, al 20,6 en enero, al 13,2 en febrero, ¿no? Sin establecer ningún tipo de compensación por el lado de los ingresos. Pero es verdad eso que dicen que la inflación bajó o está bajando. Y bueno, mira, eso tiene distintas aristas, ¿no es cierto? La inflación medida tal como la mide el INDEC estaría bajando, y es lógico que baje, porque lo que se ha impreso digamos, como herramienta es una brutal recesión. Y en las recesiones brutales siempre en algún momento la inflación baja. Es esa frase tan famosa que en el largo plazo estamos todos muertos, ¿no? Si nadie compra, evidentemente en algún momento los precios tienden a bajar. Ahora, ¿bajar con respecto a qué? Y medidos cómo es el tema, ¿no? Estamos hablando que la inflación ha bajado respecto a una inflación impulsada a la alta a partir de movimientos de mercado antes de la asunción de Javier Milei, y de una fuerte devaluación apenas
el presidente asume. De O sea, modo que en resumen, más palabras más populares para explicar al pueblo. Javier Milei, cuando asume a la presidencia, él mismo hizo que la inflación suba de golpe y ahora lo que hizo subir está bajando también, pero que no se siente en el pueblo, me parece eso, ¿no? Puede ser, claro, o estoy entendiendo mal. exactamente, así como vos lo decís, Sofía, hubo una fuerte devaluación que se trasladó a precios, eso llevó a la inflación a subir fuertemente y ahora, debido a la recesión, a que la gente no le alcanza lo que gana para poder comprar, evidentemente los precios se acomodan a la baja, ¿no es cierto? A la baja no de los precios, a la baja de la suba de precios. ¿Me explico? Porque Claro, es sí, difícil sí. que los argentinos cuando vayamos a un supermercado vean algún precio que baja. No. El problema es que sube menos que lo que subía antes, ¿no es cierto? Claro, Así se claro, sí, entiende sí. mejor. Esa suba menor que lo que subía en el momento de la fuerte devaluación, Hay que recordar se ha ahí, más o menos estabilizado en un, digamos, intervalo del primero del 4%, después del 3% y allí, ¿no es cierto? para recordar ahí sería cuando asumió el presidente Milei recientemente, a los principios recuerdan que era al mediodía prácticamente estaba cambiando. Vos tenías que correr en la mañana para que después del mediodía ya se agregaron los precios prácticamente. En un día, 2 veces podría llegar a subir el precio, ¿no? Prácticamente. Exactamente. Y hoy por hoy Eso sigue subiendo los precios, pero a un paso más lento, es lo que más nos estás lento. explicando. Ah, Exactamente, sí, voy eso es lo que estoy explicando, a un precio más lento. Recordemos que Cristina Fernández de Kirchner se fue con inflaciones del 2,8, 2,7, 2,9, que en ese momento las fuerzas opositoras decían que era un escándalo, ¿no? Con una economía en crecimiento, ¿estamos? Si Claro, sí, sí. tomamos, supongamos que decimos, bueno, el índice refleja la inflación, que ya lo vamos a hablar, que en realidad no la refleja. Hoy tenemos el último índice de inflación anunciado, es 2,4, ¿no es cierto? El anterior fue 2,7, en una economía con una fuerte recesión. En una economía con una fuerte recesión y prácticamente actividad en decrecimiento, la actividad que no repunta, esa inflación es muy alta, ¿no es cierto? Porque los contextos también interesan en la evaluación. Cuando el país crece, el significado de una inflación de 2,7 es 1, y cuando el país no crece, o la actividad no crece, el significado de la misma inflación es totalmente distinto. Graciela, hace un momento decías que una de las características de este primer año en el gobierno de Milei fue justamente el ajuste. Recordanos en este año quiénes fueron los principales afectados por el ajuste, quiénes pagaron, digamos, los platos rotos este año con el gobierno. Muy interesante. Específicamente, los platos rotos los pagaron los sectores más vulnerables, que parece que en realidad eran la casta sin que lo supiéramos, ¿no es cierto? Claro. Porque, bueno, los jubilados van a la cabeza del pelotón que soporta el ajuste. Imagínense, ¿no? En esa parte, imagínense, el pueblo que votaba en contra de la casta, resulta que el pueblo era, o sea, que la casta, que estaban votando en contra suyo. De sí mismo, exactamente. Sí, bueno, está en que lo perciban, ¿no es cierto? Y trate de, digamos, mejorar la situación de su voto, ¿no? Veremos qué pasa en las elecciones de medio término. Pero bueno, sí, los jubilados a la cabeza son quienes han sufrido el ajuste, porque bueno, recordemos que a partir del establecimiento del decreto de regulación, donde se le otorgan facultades al presidente
bastante ilimitadas respecto de distintas áreas de la economía, y se habilita una desregulación prácticamente total de los precios, de algunos precios, ¿no? Porque, por ejemplo, el precio del dólar sigue estando fuertemente regulado, las tasas de interés siguen estando fuertemente regulados, pero se desregula los precios de los productos del supermercado, por ejemplo, de las prepagas, por ejemplo, de los productos farmacéuticos, por ejemplo, o sea, todo se desregula los precios de todos los artículos que hacen al consumo popular, digamos, al consumo habitual de una familia, ¿no es cierto? Y se regula el precio de la moneda fuerte, habilitando todo este tema de veranito financiero y carry trade para quienes tienen excedentes financieros y hacen diferencias muy importantes. Otra cosa que escuché ahí, Graciela, en medios de comunicación de otros países de la región latinoamericana, medios de comunicación hegemónicos, podríamos decir, ¿sí? Que el peso argentino se fortaleció este último año, estamos hablando del gobierno de Milei, que comenzó a tomar más valor. ¿Esto es verdad? Bueno, espera, Sofía, vamos a terminar de enumerar los perjudicados. Sí, Así sí. cerramos una pregunta y después vamos con la tuya. ¿Ah? Bueno, los perjudicados primero fueron los jubilados, después perjudicados fueron los trabajadores también, sobre todo los trabajadores informales y los trabajadores del sector público. Los trabajadores del sector registrado tienen una pérdida, pero es una pérdida que, bueno, si la serie la tomamos así como está, es más o menos el 4%, pero los trabajadores del sector público y los trabajadores informales tienen una pérdida que toca en los públicos es más del 20%, en los informales al 15%. Los números esos pueden llegar a subir si uno los pondera en forma distinta. Pero bueno, la verdad que los trabajadores también han sufrido una pérdida y han financiado justamente este ajuste. Por el otro lado, las transferencias a las provincias también, que recae obviamente sobre las poblaciones de esas provincias. Después tenemos la obra pública, que también redunda en beneficio de los sectores más vulnerables y que, bueno, la verdad que va a traer a futuro un problema muy grave, porque Argentina es un país extenso que tiene rutas que necesitan mantenimiento, no solamente para que alegremente vayamos de vacaciones, necesitan mantenimiento para que circulen los camiones con mercadería, ¿no? Esto va a generar un problema grave futuro. En realidad, estos son digamos, los sectores más importantes que han sufrido o que han financiado el ajuste, ¿no? Bueno, que siempre son los sectores más amplios de la población, en beneficio del sector financiero que evidentemente está haciendo diferencias importantes a partir de la habilitación del carry trade. Claro. Bueno, vamos con tu pregunta, Sofía. Ahora, ¿me la formulas de nuevo? Sí, que en los grandes medios hegemónicos de otros países de la región latinoamericana escuché que el peso argentino este último año se fortaleció más, que tomó más valor, si eso es verdad. Bueno, eso es verdad a simple vista, digamos a primera mirada, ¿no? Pero en la realidad eso ya ocurrió en otros momentos de la Argentina. Lo que se ha hecho es establecer una devaluación programada de la divisa, es decir, del dólar, al ritmo del 2% mensual. Eso nos trae recuerdos de otros momentos cuando se estableció la tablita, ¿no? Que estos modelos neoliberales a recurrencia en Argentina siempre recurren a los mismos elementos, y eso produce una pérdida de valor del dólar,
o una apreciación del peso. Bueno, muy lejos de lo que Milei había dicho originalmente, de que el peso era un excremento, que no servía para nada, ¿no es cierto? Y demás. Esto ha posibilitado, evidentemente, bueno, O sea, Milei se estaría rindiendo. otro de los aspectos a veces se señala como positivo, entre comillas, que es la baja de la brecha entre el dólar oficial y los otros alternativos de dólar, incluso el dólar paralelo, la baja de la diferencia de esos dólares y la baja del riesgo país, ¿no es cierto? Que evidentemente ha bajado, porque bueno, este gobierno le garantiza a los poseedores de la deuda externa su pago a cualquier costa, ¿no es cierto? Aún a costa ¿Del oro? ajuste total de la población, o de rescindir sus propios recursos naturales, ¿no es cierto? Esa es una de las premisas de esta administración. Primero el pago de la deuda, después vemos, ¿ah? De los intereses de la deuda y después vemos. De modo que sí, ha ocurrido eso. El problema es cuál es el efecto que tiene esa apreciación del peso, ¿no es cierto? O ese retraso del valor del dólar tan pronunciado. Bueno, por un lado, Argentina se ha transformado en dólares, y lo que es inédito, ¿no es cierto?, para el resto del mundo, para todo el mundo, que realmente eso sí es como dice el presidente, ese es un récord mundial. Argentina tiene una inflación muy alta en dólares. Y realmente, sin emitir dólares, generar inflación alta en dólares, la verdad, es algo que Increíble. el mundo lo debe estar mirando con atención, ¿no? Los argentinos estamos pagando los productos más caros que en cualquier otro lugar del mundo. La nafta en Argentina tiene el valor internacional, por ejemplo, pero Argentina es un país productor de combustible, eso no ocurre en ningún país productor de combustible. O recuerden que nosotros en noviembre del 23 comprábamos con $1 3 litros y algo de nafta. Hoy día $1 no alcanza para comprar 1 litro de nafta. Esa es la pérdida o sea, lo mismo pasa con otros productos, ¿no? Si uno los traslada a dólar y ve cuánto con ese dólar compraba en noviembre y cuánto compra ahora, no, los productos han encarecido en dólares fuertemente. Eso se traduce en una especie de inflación en dólares que tiene un país que no emite dólares. La verdad, inédito. O sea, ¿no? la inflación en moneda nacional baja, pero sube la inflación en dólares. Claro, Para los que... a efecto de Qué complejo. justamente ese mantenimiento digamos, artificialmente el valor del dólar, mantenerlo contenido, ¿no? Del retraso. Eso produce que Argentina sea muy cara en dólares, produce que los argentinos estén buscando dónde comprar en países limítrofes, ¿no? Y Eso va a explica. producir este verano, la verdad, una pérdida muy importante en el sector turismo, porque evidentemente es muy conveniente ir al exterior. Claro. Y eso trae aparejado una pérdida de divisas, ¿no? Que tampoco estamos en una situación brillante, porque el Banco Central de la República Argentina tiene reservas negativas, ¿no? Y bueno, veremos cómo se soluciona esa situación, porque en definitiva, o sea, supongo que el gobierno esperará que los argentinos utilicen lo que tienen en el bolsillo o lo que tienen bajo el colchón para para esos gastos, ¿no? Pero bueno, veremos si eso Ahí realmente está se la cumple. estrategia para que saquen del bolsillo los Y dólares. sí, evidentemente es una estrategia para obligar, sobre todo a la clase media que ha tenido alguna posibilidad de ahorro en algún momento, a gastar sus ahorros de toda la vida por allí para
solventar sus gastos corrientes, ¿no? En algún momento creo que la vicepresidenta en ejercicio hoy lo dijo en una entrevista, en el debate, me parece, con el Chivo Rossi. Ella dijo, bueno, sí, los argentinos, se va a financiar con los ahorros de los argentinos, ¿no? Bueno, esto es. Graciela, ¿Ah? Pero el problema es de qué argentinos, ¿no? O sea, no de los grandes capitales que son beneficiados más de lo que pidieron con programas como el RIGI o con liberalidades en cuanto a impositivas, sino con los ahorros de los pequeños ahorristas, la clase media argentina, ¿no? Esos son los ahorros que están tratando de capitalizar. Graciela, uno de los temas también importantes de este año del gobierno de Milei fue la caída de la actividad económica. Explícanos así cómo afecta eso, por ejemplo, a la actividad industrial y al comercio. Sí, bueno, evidentemente la actividad económica se vio muy resentida. Tenemos el último dato a septiembre, en que la actividad económica cayó un 3,1 en la comparación acumulada interanual, ¿no? O sea, de septiembre del 23 a septiembre del 24. Si uno hace un ejercicio que es retirar el sector agro, que venía de una sequía muy profunda y se recuperó en el 2024 porque desapareció el factor sequía, tenemos que la caída de la actividad, en vez de ser el 3,1, es del 5,5 acumulado. De modo que evidentemente la actividad económica se resintió, y si uno ve las caídas por sectores, tenemos que, la construcción cayó un 20%, la industria un 12,5%, el comercio casi un 11%, las bajas fueron muy pronunciadas. Y bueno, tenemos que ver que también las políticas llevadas adelante y ahora se acaba de instrumentar la apertura de las importaciones en forma más pronunciada, de bienes de consumo. Hasta ahora han cerrado 12.000 empresas pymes, que son las dadores fundamentales de empleo, ¿no? Y si se abre totalmente la importación de productos de consumo, y bueno, eso significa, la verdad, la destrucción de la industria nacional, que por otro lado no es el proyecto de este gobierno. Este gobierno sostiene fuertemente que la Argentina no debe tener un desarrollo industrial, o sea que debiéramos esperar que van a cerrar muchos más pequeñas y medianas empresas, sobre todo las destinadas al sector industrial y comercial, porque en realidad la libre importación de productos de consumo, que bueno, nos van a invadir productos brasileños a valores mucho más bajos que los productos producidos internamente, justamente por esa, como consecuencia de esa apreciación del dólar. Brasil ha estado devaluando, de modo que aún son más baratos en lo inmediato. Y ni hablar de los productos chinos, con los cuales la industria argentina no tiene forma de competir. De modo que podemos esperar un cierre masivo, aún más masivo que el que hemos tenido, de empresas pequeñas y medianas, y bueno, eso trae aparejado seguramente una pérdida de empleo, ¿no? Porque son las principales dadoras de empleo. Los sectores que están creciendo en la economía argentina, que son el agro, la minería, las energéticas, no son sectores que sean caracterizados porque den cantidades importantes de empleo, ¿no? Todavía esa baja o esa suba en el desempleo no se ve reflejado en los números, porque muchos trabajadores en primera instancia
cambian su condición de trabajadores formales a trabajadores informalizados, digamos, en estas plataformas, buscan alternativas, ¿no es cierto? En vez de estar registrados como trabajadores registrados en relación de dependencia, pasan a ser, entre comillas, emprendedores, ¿no es cierto? Y se registran como monotributistas. Pero bueno, eso es un proyecto, digamos, un proceso de sustitución que, bueno, que tarde o temprano termina en la exclusión de esos sectores, ¿no? Y bueno, evidentemente en la pérdida de los empleos. Hasta aquí este proyecto generó la pérdida de más de 260.000 empleos registrados, ¿no? Y bueno, que parece no importarle porque los costos parecen no importarle.